Bueno, nos falta lo último del tema de psicometría, ya los últimos acápites, así que los vamos a hacer rapidito, la parte teórica al menos. La anterior ya vimos la parte de enfriamiento con humidificación, digo calentamiento con humidificación, ¿no? Ahora vamos a ver el de enfriamiento con deshumidificación. ¿Sí? Estos dos procesos que les estoy mencionando, agregamos agua o quitamos agua, ya dependiendo si es deshumidificación o humidificación. Por ende, igual su gráfica va a ser como esta más o menos. Cuando es enfriamiento con deshumidificación, primero se lo enfría hasta que llega a su punto de saturación, o sea, al 100% de humedad relativa, y luego se lo empieza a enfriar más todavía hasta que llega a una temperatura dada, ¿no? Y al estar enfriándolo más todavía, va a empezar a condensarse el vapor de agua que había, ¿no? Por ende, también la cantidad de vapor de agua que había en un inicio es menor al final del recorrido, ¿ya? Por eso se llama enfriamiento con deshumidificación, ¿sí? Así de sencillito es este proceso. Igual como se lo analiza, es igual que el de calentamiento con humidificación. El balance de masas de aire seco es el mismo, no cambia, ¿no? Para ninguno de los flujos de aire. El balance de masas de agua, este sí va a cambiar porque tendríamos que el balance de masas de agua al inicio, o la masa de agua al inicio, la de masa de vapor, va a ser igual a la masa de vapor que está saliendo más la masa de vapor que se está condensando, ¿no? Y al final lo más importante, o lo que la mayoría de las veces nos va a pedir, va a ser la masa de vapor que se ha condensado. Y eso se halla con esta ecuacióncita, o sea, despejando esta otra ecuación de acá, ¿no? Y nos quedaría masa de aire seco por W1 menos W2. Así de sencillo podemos hallar ya la cantidad de vapor de agua que se ha condensado. Y finalmente, para el balance de energía, es prácticamente igual lo mismo que en el caso de enfriamiento con humidificación, o digo calentamiento con humidificación, ¿no? Solo que tiene sus pequeñas variantes, pero es el mismo análisis, ¿ya? Ahora vamos a ver el de enfriamiento evaporativo, y es el que les comentaba desde un principio. Este es prácticamente el mismo que el de temperatura temperatura de bulbo húmedo, ¿no? O saturación adiabática, ¿no? Esta es la misma. Ahora aquí tenemos el mismo concepto, que entra aire caliente y seco, se le agrega agua, y esta agua se va a adherir al aire con tal que lo va a enfriar y va a salir húmedo, ¿no? Su gráfica es esta. Esta gráfica es la misma que la temperatura del bulbo húmedo, ¿no? Y lo único que aquí hay que hacer de análisis es que, como la temperatura del bulbo húmedo va a ser constante en este proceso, entonces igual la H va a ser constante. Eso es lo que tenemos que asumir cuando hagamos este tipo de ejercicios de enfriamiento evaporativo. Mayormente se realizan o bien con la tabla psicométrica o con aplicación. Con análisis de ecuaciones y demás, medio que no, pero se puede también, ¿no? Como les dije, es igual que hallar la temperatura del bulbo húmedo, pero no sé si valga tanto la pena, ¿ya? Ahora vamos a pasar a que es el penúltimo caso, y se podría decir que es de los más complicados, aunque a su vez también es facilito, ¿sí? Este es el único caso donde vamos a tener una mezcla de aires, o una mezcla de flujos de aires, ¿sí? Por ende, en este va a variar la primera ecuación, que es el balance de masas de aire seco, que ahora ya no va a ser el mismo para todos los casos, sino en esta parte vamos a tener un flujo de aire seco 1, un flujo de aire seco 2 y el flujo de aire seco combinado, que es el 3, ¿no? Algunos me preguntaban un ejercicio que era más o menos de ese estilo, con este tipo de análisis que se resuelve. ¿Sí? En la tabla psicométrica o en la carta psicométrica, ¿cómo se visualiza este ejercicio? Aquí tenemos el punto 1, el punto 2, ¿no? Y el punto 3 está exactamente casi a la mitad entre el 1 y el 2. ¿Ya? Se ubica justo en la mitadcita de la línea que une el 1 y el 2. Ahí se ubica el punto 3. ¿Sí? Así de sencillito es este. Vamos a ver cómo lo analizamos. Para el aire seco, tenemos que la suma de los dos flujos entrantes va a ser igual al flujo saliente. Para vapor de agua lo mismo, el vapor de agua entrante más el vapor de agua, o los vapores de agua entrantes van a ser igual al vapor de agua saliente, el total. Y la energía también, la cantidad de energía en la entrada, ¿no? Que está entrando del flujo 1 y del flujo 2, es igual a la cantidad de energía que sale en el flujo 3. Y estas son las ecuaciones clave, la de al final, ¿ya? Porque esta es una combinación de la segunda y la primera, o digo, de la segunda y la tercera ecuación. Con estas ecuaciones al final la que estamos viendo, de masa de aire seco 1 sobre masa de aire seco 2 y su relación con las humedades específicas y las entalpías, es que recién podemos resolver ya cualquiera de estos datos que nos pidan en este tipo de ejercicios, ¿ya?
con esto es con lo que resolvemos. Esto nos sirve para el análisis, pero con esto, con lo ultimito, es con lo que vamos a resolverlos, ¿ya? Y bueno, finalmente, torres de enfriamiento húmedo. Estas son las torres que se utilizan en las centrales nucleares, ¿ya? Por eso tienen esa formita también. Y su función es la de enfriar la mayor cantidad posible de agua que está muy caliente y sacar ese calor de la atmósfera. Esto mediante también un flujo de agua y un flujo de aire a su vez. Ahora, ¿cómo funcionan las centrales nucleares? Yo creo que saben, pero por si no lo sabían, las centrales nucleares funcionan calentando el agua mediante reacciones de fusión o de fisión en este caso, no serían de fusión, sino ya tendríamos energía infinita. Mediante reacciones de fisión se calienta el agua tal que llega a una temperatura de ebullición o muy alta, y esta empieza a mover turbinas, con turbinas de vapor, y estas turbinas de vapor generan electricidad y etcétera. Ahora esta agua que ya va condensándose a su salida de las turbinas, entonces llega caliente a estos enfriadores, y esta agua que está caliente pues se la rocía más o menos, si podríamos denominarlo de esa manera. Se la rocía y se hace pasar aire frío por estas entraditas acá, o aire de la atmósfera frío, cosa de que empieza a recoger el calor de esta agua súper caliente y al final la deje fría cuando ya se ha llegado al final de su recorrido, y el aire que está entrando al final va a salir más caliente, ¿ya? Todo ese proceso de intercambio de calor se produce en este tipo de torres de enfriamiento que se les denomina, ¿ya? Es bien bonito, y la verdad es que este sí sería el más complejo que vamos a analizar en el capítulo, pero a su vez también no es tan complicado, sí tiene su guachito, y como hemos visto, si tiene las ecuaciones, con eso nomás se hace todo, ¿ya? En estos casos con eso nomás es, no hay de otra, ¿ya? A ver, primero, para el balance de masa de aire seco, otra vez es el mismo en todos los flujos, o sea, solo hay uno, ¿ya? Para el balance de masa de agua, aquí sí ya va a cambiar un poco, porque miren, tenemos el M3. ¿Qué es el M3? Es la masa de agua que está entrando caliente, ¿ya? Luego, la masa de aire seco por el W1 es el vapor de agua que está entrando, el vapor de agua que está junto con el aire que está entrando frío por abajo. Esto tiene que ser igual a la masa de agua que se ha enfriado, la que está abajo, o la que sale ya fría, ¿no? Más la masa de vapor que está saliendo de la torre de enfriamiento, ¿no? Por arriba, ¿ya? En el balance de masas de agua es donde más se va a complicar, porque a su vez también, si reemplazamos esto, o si despejamos esta partecita de acá, ¿no? Que sería el MA por W2 menos W1, esta partecita de acá es igual a la M, o la masa que se está evaporando y se está yendo con el vapor de agua al final, ¿ya? O sea, es la cantidad de agüita que hay que ir añadiendo constantemente al proceso para que este sea de flujo constante. Porque si es que, por ejemplo, ustedes dejan funcionando esta torre de enfriamiento 100 años o mucho tiempo, a la larga se va a quedar sin agua, porque el aire se va a ir llevando poco a poco el agua en este proceso de enfriamiento. Se va llevando poco a poco más y más agua, y si no lo reponen, entonces se va a ir quedando ya sin nada, ¿no? Es por eso que se le denomina M de reemplazo, y esta cosita es la importante. Luego, para el balance de energía, igual, aquí entra todo, es decir, va a entrar la masa o la energía que está entrando con el aire, más la energía que está entrando con el agua de entrada, y eso tiene que ser igual a la energía que está saliendo con el aire y la energía que está saliendo con el agua, ¿no? Ley de conservación de la masa y de la energía, pero sin reacción, es decir, todos los que entran tienen que ser igual a todos los que salen, ¿no? Y bueno, esta ya es una combinación igual de la segunda ecuación, del balance de masa de agua con el balance de energía, ¿no? Donde combinamos, o en este caso estamos reemplazando este término, ¿no? Que es el M de reemplazo acá, ¿ya? Esto se saca de un tratamiento de esta ecuación de acá, ¿ya? Se va despejando y se llega a esa parte, y finalmente se despeja la MA para tener esta ecuación final de acá, que nos relaciona las entalpías con las humedades específicas, y para hallar la masa de aire seco o bien la masa 3, ¿no? Ya con eso podemos hallar ya la M4, si lo reemplazamos acá, ¿no? O la M de reemplazo, todo lo que necesitemos, ¿ya? Y bueno, con esto ya tendríamos todo.